Mi esposa me entregó los papeles del divorcio en el funeral de mi papá, justo después del elogio fúnebre que acabé de dar. Ella dijo, momento perfecto para empezar de cero. Yo le respondí, tienes razón sobre el momento. Entonces saqué el celular y le mostré el acuerdo prenupcial que había olvidado, el que tenía la cláusula de infidelidad de $200,000. Cuando mi abogado se levantó del último banco con las fotos del amorío de 8 meses de ella y anunció, estamos presentando una contrademanda. Enterré a mi papá el martes pasado. El cáncer se lo llevó en 3 meses, rápido, brutal, sin tiempo para prepararse. Di el elogio. Hablé del amor que tenía por la carpintería, de sus chistes malísimos y de cuando me enseñó a cambiar una llanta a los 12 años. La voz se me quebró 2 veces, pero logré terminar. Regresé al banco. Mi esposa, con quien llevo casado 6 años, estaba sentada ahí, sosteniendo la bolsa en el regazo. Tenía una expresión rara. No estaba triste. Parecía casi emocionada. Cuando me senté, se inclinó y me susurró, tenemos que hablar después. Lo sentí. Pensé que sería algo sobre la recepción o detalles del entierro. Terminó el servicio. La gente empezó a salir, dando el pésame. Mi mamá estaba destrozada, sostenida por mi tía. Yo trataba de mantenerme firme, estrechando manos, recibiendo abrazos. Mi esposa me jaló hacia el fondo de la iglesia, lejos de todos. Creo que este es el momento perfecto, dijo. ¿Perfecto para qué?, pregunté. Abrió la bolsa y sacó un sobre manila. Quiero el divorcio. Llevo pensándolo un tiempo y creo que empezar de nuevo ahora tiene sentido. Un capítulo nuevo para los dos. Solo la miré. El ataúd de mi papá estaba como a 6 metros. ¿Lo estás haciendo ahora?, pregunté. Es práctico. Vas a estar ocupado con la herencia, trámites, esas cosas. Podemos resolver todo junto, de manera eficiente. Mi papá acaba de morir. Lo sé, y lo siento mucho, pero no podemos poner nuestras vidas en pausa para siempre. Ya tengo abogada. Te van a notificar oficialmente la próxima semana, pero quise avisarte en persona. Una cortesía profesional. Cortesía profesional. En el funeral de mi papá. En ese momento sentí algo frío instalándose en mi pecho. No era coraje todavía, era claridad. Tienes razón sobre el momento, le contesté. Pareció aliviada. Qué bueno que lo tomes con madurez. Saqué el celular, busqué una foto y se la enseñé. Una página de nuestro acuerdo prenupcial. La página que claramente había olvidado. La cláusula de infidelidad. Se le puso la cara blanca. ¿Te acuerdas de esto?, le pregunté bajito. Multa de $200,000 si alguna de las partes comete adulterio durante el matrimonio. Tú insististe en esa cláusula, dijiste que era bueno para mantener la honestidad. Eso es... Yo no... Tú sí. Está notariado. Es legal y ejecutable. Abrió la boca para contestar, pero una voz vino de atrás. Buenas tardes. Soy su abogado. Nos volteamos juntos. Mi abogado estaba ahí, de traje oscuro. Lo habíamos planeado 2 días antes, cuando empecé a sospechar y contraté a un detective privado. El detective trabajó rápido. Estamos listos para presentar divorcio por adulterio, dijo mi abogado. Tenemos documentación de un amorío de 8 meses con un compañero de trabajo. Recibos de hotel, mensajes de texto, fotos. La cláusula prenupcial se aplicará completa. La cara de ella pasó de blanca a roja. Me mandaste seguir. Empecé a sospechar el mes pasado, cuando empezaste a quedarte hasta tarde todos los martes y jueves. Siempre los mismos días, siempre con el celular boca abajo. Entonces sí, lo confirmé. Esto es una locura. No puedes simplemente... Sí podemos y lo vamos a hacer, lo interrumpió mi abogado. Recibirás los documentos de la contrademanda en máximo 48 horas. Los 200,000 se descontarán de tu parte de los bienes. Dadas las circunstancias, mi cliente también va a solicitar la propiedad total de la casa y las inversiones personales. La gente empezó a voltear. Ella me agarró el brazo. ¿De verdad vas a hacer esto? ¿Armar un escándalo en el funeral de tu papá? Tú entregaste papeles de divorcio en el funeral de mi papá. Solo estoy siguiendo tu sentido del timing. Miró alrededor, notando las miradas. Su cara era mezcla de pánico y coraje. ¿Podemos hablar de esto después, en privado? No. Tú quisiste hacerlo ahora. Entonces es ahora. Mi abogado le extendió una tarjeta. Toda comunicación de ahora en adelante será a través de mí. Mi cliente ya no hablará directamente contigo. Le arrancó la tarjeta, guardó los papeles en la bolsa y se fue caminando. No se despidió de nadie. Solo se largó. Mi mamá se acercó. ¿Qué fue eso? Después te explico, mamá. Primero pasemos este día. Pero ya había terminado de solo pasar las cosas. Terminado de que me agarraran desprevenido. Era hora de resolver las cosas a mi manera. Actualización 1. Ya pasó una semana.
El funeral parece que fue hace un año. Mi esposa no para de llamarme y mandarme mensajes. No he contestado ninguno. Todo pasa por mi abogado, como él dijo que debía hacer. Llegó el reporte completo del detective privado. Y es peor de lo que imaginaba. Fueron 8 meses de amorío con el compañero de trabajo. Empezó en un retiro de la empresa. Fueron a hoteles 14 veces. Los fines de semana que decía que visitaba a su hermana, estaba con él. Las noches de martes y jueves que se quedaba tarde en el trabajo, también con él. ¿Lo peor? Ya llevaba planeando el divorcio por lo menos 2 meses. Consultó abogada en esa época. O sea, lo del funeral no fue impulso, fue planeado. ¿Por qué? Según los mensajes que recuperó el detective, ella pensaba que yo iba a estar emocionalmente vulnerable y fácil de manipular justo después de perder a mi papá. Imaginó que firmaría cualquier cosa que me pusiera enfrente. Ni consideró el prenupcial porque simplemente lo olvidó. Uno de los mensajes que le mandó al amante decía literal: estará demasiado destrozado para pensar bien. Podemos forzar un acuerdo barato. Mi abogado presentó la contrademanda. Ya la notificaron oficialmente. Ayer apareció en mi casa. No la dejé entrar. Le hablé por la cámara del timbre. Esto es ridículo, dijo. Estás exagerando totalmente. Me engañaste 8 meses y trataste de divorciarte de mí en el funeral de mi papá. ¿Cuál sería la medida correcta entonces? ¿Cometí un error? La gente se equivoca. ¿Podemos ir a terapia de pareja? No. ¿De verdad vas a tirar 6 años de matrimonio por esto? Tú ya los tiraste. Yo solo estoy reaccionando a lo que hiciste. Lo del prenupcial es cruel. Esa lana es mitad mía. Era tuya, hasta que violaste los términos del contrato. Lo que hiciste repetidas veces en hoteles que probablemente yo ayudé a pagar. Su voz cambió de tono. Se puso más fría. ¿Sabes qué? Está bien, así sea. Pero no te vas a quedar con la casa. Llevo 6 años viviendo ahí. Tengo derechos. La casa era mía antes del matrimonio. Solo está mi nombre en la escritura. No tienes ningún derecho. Un juez lo va a ver diferente. Tal vez. O tal vez un juez vea 8 meses de adulterio y mensajes sobre manipular a un viudo en duelo y decida a mi favor. Ya veremos. Se quedó mirando la cámara un rato, en silencio. Luego se dio la vuelta y se fue. 1 hora después llamó su mamá. No contesté. Dejó buzón de voz. No sé qué te pasó, pero le estás rompiendo el corazón a mi hija. Cometió un error y está arrepentida. Estás siendo vengativo y cruel. Tu papá se avergonzaría de verte actuar así. Ah, meter a mi papá muerto en la plática. De muy buen gusto, como siempre. Mi abogado me dijo que documentara todo. Cada mensaje, cada llamada, cada intento de contacto, para armar el patrón. Ayer el abogado de ella llamó al mío. Quieren negociar la cláusula prenupcial. Ofrecen retirar la demanda de divorcio si renuncio a la cláusula de infidelidad. Mi respuesta fue simple: no. Sigan con todo. El abogado de ella intentó decir que el prenupcial quizá no tuviera validez, porque las circunstancias cambiaron desde la firma. Mi abogado se rió y dijo: nos vemos en el juzgado. Hoy regresé al trabajo por primera vez desde el funeral. Mi esposa trabaja en otra empresa, pero tenemos contactos profesionales en común. De alguna forma, la noticia ya se había regado. 3 compañeros me apartaron para preguntar si estaba bien. Al parecer, ella anda diciendo que me volví loco después de la muerte de mi papá, y que estoy inventando acusaciones absurdas sobre ella. No di detalles, solo dije que estoy pasando por un divorcio complicado, y que prefiero no hablar de eso en el trabajo. Pero las miradas lo decían todo. Ella está controlando la narrativa, poniéndose como la víctima de un marido enlutado e inestable. Mi abogado dijo que eso pasaría. Me dijo que documentara todo, pero que no respondiera públicamente, que dejara que el sistema legal se encargara. Fácil de decir. Difícil ver cómo destruyen tu reputación. Esta noche estoy sentado en la casa de mi papá, ahora mi casa, revisando sus cosas. Encontré una carta que me escribió pero nunca envió, fechada 2 meses antes del diagnóstico. Hablaba del matrimonio, de elegir bien a la pareja, de saber cuándo pelear y cuándo irse. Escribió: si alguien te muestra quién es de verdad, créale la primera vez. No inventes excusas. No esperes que lo haga de nuevo. Mi papá nunca supo del amorío. Nunca supo que ella me entregaría los papeles del divorcio en su funeral, pero, de alguna forma, parece que sabía que yo iba a necesitar ese consejo. Actualización 2. Ya pasaron 3 semanas desde el funeral, y las cosas se pusieron todavía más locas. Mi esposa presentó una moción alegando sufrimiento emocional. Dice que mi acoso y tácticas legales agresivas le causaron ansiedad y depresión severas. Pide al juzgado que yo pague sus costas procesales y que financie terapia para el trauma. ¿El acoso al que se refiere?
que yo presenté contrademanda después de que ella me entregó papeles de divorcio en el funeral de mi papá. La estrategia del abogado de ella es obvia: pintarme como el agresor, el marido inestable, el hombre que no está lidiando bien con el duelo y está descargando el dolor en quien sea. Mi abogado dice que eso no va a funcionar. Las pruebas son demasiado fuertes. Pero todo esto está alargando el proceso. Mientras tanto, la familia de ella empezó a meterse. Su hermano apareció en mi trabajo ayer. La seguridad tuvo que sacarlo después de que empezó a gritar en el lobby que yo estaba destruyendo la vida de su hermana. Su papá llamó a mi mamá. Le dijo que había criado a un hijo vengativo y que estaba usando el duelo como excusa para ser cruel. Mi mamá, bendita como siempre, le contestó: su hija fue la que llevó papeles de divorcio a un funeral. Y colgó. Pero se ve que todo esto también le pesa a ella. Todavía está de luto y ahora tiene que lidiar con este circo. ¿El amante? Todavía anda en el juego. Según amigos en común, han visto a mi esposa con él 2 veces. Ya ni se molestan en esconderlo. Lo cual, irónicamente, me ayuda. Mi abogado lo está documentando todo. Cada aparición pública. Cada publicación en redes. Armando una línea del tiempo para probar que ella no está destrozada. Solo está encabronada porque la cacharon. Ahora el abogado de ella intenta alegar que el prenupcial se firmó bajo coacción, que yo la presioné para firmarlo, olvidando convenientemente que ella fue la que insistió en la cláusula de infidelidad, y que cada uno tuvimos nuestro propio abogado para revisar el contrato. Están intentando de todo, echando lodo para todos lados a ver si algo pega. Ayer fue mi declaración. 5 horas completas contestando preguntas del abogado de ella, todas diseñadas para hacerme parecer inestable. ¿Es cierto que el señor ha estado bebiendo más desde la muerte de su papá? ¿Tomé una copa de vino en la cena? ¿Hay límite legal para el duelo? ¿Es cierto que el señor se obsesionó con saber dónde estaba su esposa? Me preocupé por ausencias inexplicables y mentiras. Después confirmé mis sospechas. ¿Es cierto que planeó esta contrademanda por venganza? Planeé esta contrademanda como respuesta a recibir papeles de divorcio en el funeral de mi papá. Eso lo calló un momento. Mi abogado dijo que estuve bien. Mantuve la calma. No caí en provocaciones. Solo contesté con hechos. Pero estar ahí 5 horas siendo diseccionado, cuestionado, analizado, eso se queda contigo. Llegué a casa y descubrí que mi esposa intentó entrar al bodega compartida que teníamos rentada. También cambié las chapas. No sé qué andaba buscando. Casi todas sus cosas ya salieron de la casa. El abogado de ella mandó carta exigiendo que devuelva bienes personales, incluyendo muebles y obras de arte. Mi abogado respondió: proporcione lista detallada con prueba de propiedad o comprobante de compra. No puede. La mayoría de las cosas eran mías antes del matrimonio o regalos de mi familia. Pero igual lo intenta, tirando para todos lados a ver si pega algo. La audiencia preliminar será en 2 semanas. Ahí el juez revisará la validez del prenupcial y las pruebas del adulterio. Mi abogado está confiado, pero me recuerda que nada está garantizado. Mi mamá me preguntó ayer si estoy bien, si de verdad estoy bien. La respuesta honesta: no. Mi papá se fue. Mi matrimonio se acabó. Mi esposa intenta pintarme de loco. La familia de ella acosa a la mía. Pero no voy a retroceder. Ella empezó esta guerra. Ella eligió el momento. Pensó que saldría limpia, con la mitad de mis bienes y sin consecuencias. Ahora está descubriendo que consecuencias sí hay. 2 semanas para la audiencia. Después veremos qué pasa. Actualización final. La audiencia fue ayer. Se acabó. Voy a tratar de contarlo en orden porque fue mucho. Fuimos ante un juez, no juicio completo, solo audiencia preliminar para determinar si el acuerdo prenupcial era válido y si había pruebas suficientes para aplicar la cláusula de infidelidad. Mi esposa llegó con su abogado, confiada, vestida conservadora, casi sin maquillaje, cabello recogido, actuando el papel de la parte herida. El abogado de ella empezó. Habló como 20 minutos, argumentando que el acuerdo se firmó bajo coacción, que las circunstancias habían cambiado y que aplicarlo ahora sería punitivo, no protector. Dijo también que yo estaba usando la muerte de mi papá para manipular el proceso y ganar simpatía del tribunal. Luego trajeron a la testigo de carácter, su mamá. Afirmó que yo siempre había sido controlador y manipulador, que había aislado a mi esposa de sus amigas, y que el prenupcial fue idea mía, amenazando con cancelar la boda si no firmaba. Todo mentira. Mentiras comprobables, pero igual las dijo bajo juramento. Mi abogado hizo el contrainterrogatorio. Le preguntó a la mamá si sabía que su hija llevaba 8 meses de amorío. Contestó: supuesto amorío. Le preguntó si sabía que su hija había entregado papeles de divorcio durante un funeral. Dijo: mi hija solo quiso ser amable, diciéndolo en persona. Amable.
en un funeral. Luego nos tocó a nosotros. Mi abogado presentó el acuerdo prenupcial. Mostró que la cláusula de infidelidad fue idea de mi esposa. Mostró que ambos tuvimos abogados independientes revisando el documento antes de firmar. Cero evidencia de coacción. De hecho, ella misma negoció cláusulas a su favor que se incluyeron. Luego, vino lo pesado. Las pruebas de la traición. Recibos de hotel con 14 pernoctes diferentes. Estados de cuenta con cenas románticas y regalos. Mensajes recuperados de los registros telefónicos. Fotos del detective mostrando a ella y al amante juntos. Los mensajes fueron lo peor. Ella planeando el momento del divorcio. Diciendo que yo estaría emocionalmente destrozado para pensar bien. Ella y el amante riéndose de eso. El juez leyó los mensajes. Su cara no cambió, pero se sintió cómo cambió el ambiente en la sala. El abogado de ella intentó alegar que las pruebas se obtuvieron ilegalmente. Mi abogado presentó la licencia del detective, el fundamento legal de la vigilancia, y que toda la evidencia fue recolectada en lugares públicos o registros legales. Después mi abogado me llamó a declarar. Fui directo y objetivo. Describí cómo me entregó los papeles, lo que dijo del momento perfecto, cómo descubrí el amorío, y cómo el prenupcial existía justamente para evitar una situación así. El abogado de ella intentó hacerme parecer rencoroso. Usted contrató investigador para seguir a su esposa. Contraté profesional para confirmar sospechas después de meses de mentiras. Usted intenta arruinar financieramente a una mujer por un error. Solo estoy aplicando un contrato que ambos firmamos para protegernos de este tipo de situación. Usted la emboscó en el funeral de su papá. Hice pausa. Miré directo al juez. Ella me emboscó en el funeral de mi papá con papeles de divorcio. Yo solo estaba preparado con la documentación necesaria. El juez pidió receso de 30 minutos. Al volver, dio el fallo. El acuerdo prenupcial es válido. La cláusula de infidelidad es aplicable. Las pruebas de adulterio son sólidas y creíbles. La multa de $200,000 se mantiene. Además, como tanto ella como la mamá dieron falso testimonio, el juez aplicó sanciones por mala conducta y por hacer perder tiempo al tribunal. Las costas judiciales serán responsabilidad de ella. La casa sigue siendo propiedad exclusiva mía. La división del resto de bienes conyugales seguirá, pero la multa se deduce primero. Mi esposa empezó a llorar. El abogado de ella se quedó en shock. La mamá intentó decir algo, pero el juez la cortó. La señora cometió perjurio en este tribunal. Considérese afortunada de que no remita el caso al Ministerio Público. Afuera, mi esposa intentó acercarse. Mi abogado se puso en medio. Sin contacto. Toda comunicación por abogados. Ella miró por encima del hombro y dijo: «Espero que estés feliz. Destruiste todo. Tú destruiste todo. Yo solo me aseguré de que no ganaras con ello». El amante la esperaba en el carro. Se fueron juntos. Mi mamá estaba ahí. Me abrazó fuerte y dijo: «Tu papá estaría orgulloso de ti. Tal vez. No sé. Creo que estaría triste por todo esto. Pero seguro aprobaría que no me dejé pisotear. El divorcio final tardará unas semanas más en formalizarse. Pero la parte principal ya acabó. Ella perdió. Financieramente me quedo con la casa y mis inversiones personales. Ella se queda con su parte de los bienes menos los $200,000 de la multa. Después de honorarios, saldrá con unos $30,000 netos. El amante, según amigos en común, ya se está alejando. Parece que le interesaba cuando era casada y estable. Ahora que está divorciada y quebrada, necesita tiempo. Poético. La mamá dejó otro buzón llamándome desalmado. El hermano mandó mensajes amenazantes, todos reenviados a mi abogado. El papá de ella, al enterarse del tamaño de las mentiras, la desheredó. Al final, ella perdió el matrimonio, casi todo el dinero, el amante y la mitad de la familia. Todo porque pensó que entregarme los papeles del divorcio en el funeral de mi papá era el momento perfecto. No estoy festejando. Mi papá sigue muerto. Mi matrimonio sigue terminado. Perdí 6 años con alguien que planeaba traicionarme. Pero al menos no estoy quebrado y sin casa, como ella quería que estuviera. Ayer encontré otra carta de mi papá. Estaba en su taller, guardada dentro de su sierra favorita. Escribió: «Nunca dejes que confundan tu bondad con debilidad. Y nunca dejes la crueldad sin respuesta. A veces lo más importante que puedes hacer es defenderte. Aunque duela. Te extraño, papá». Pero escuché el mensaje. Y para quien preguntó, sí, el prenupcial sí era a prueba de todo. Sí, las pruebas eran realmente tan fuertes. Y sí, ella de verdad pensó que saldría impune. Hay gente que apuesta a la decencia ajena. Cuentan con que seas demasiado bueno, demasiado cansado, o demasiado triste para contraatacar. Mi esposa contó con mi duelo para dejarme débil. Se equivocó.
El amante ya siguió con otra. Por redes parece que ella está quedándose en casa de amigas, buscando un depa más barato. Yo estoy yendo a terapia, procesando todo. Pienso vender la casa pronto. Demasiados recuerdos. Voy a empezar de nuevo, pero en mis términos, con mis bienes y con mi dignidad. Ella quería un nuevo comienzo. Lo tuvo, solo que no el que planeaba. Comentario, Reddit. O sea, entregar papeles de divorcio en el funeral del suegro. Puro sentido común y empatía. Lástima que olvidó el detallito del prenupcial con cláusula de infidelidad. De nuevo comienzo a nueva dirección con renta atrasada, hubo un brinco. Justicia poética en tiempo récord.